Pues nuevo episodio de Lazos entre nosotros. Tenemos a Inés. Gracias, Inés, por acompañarnos el día de hoy. Hola, Lulu, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Oye, Inés, siempre empezamos con una pregunta que me hiciste muy profunda, pero pues es que también ayuda para ir como que conociendo y que puedas responder como tú gustes. Si te preguntáramos quién es Inés, ¿qué nos dirías? Esa es una pregunta muy existencialista para estas horas de la mañana. Bueno, yo soy una persona que nace hace 53 años en el norte del país, específicamente en una ciudad cerca al mar, que creo que eso es algo que en Ciudad Obregón, Sonora. Pensé que eras de Chihuahua. Bueno, ¿Por qué pues dices esto? esas son las sorpresas que nos Sí, trae la vida. Sí, no era que vi. Sí. Norteña, formé, formo parte de una familia compuesta, algo que también me hace sentir muy orgullosa. ¿Qué es eso? Es una familia que se compone por dos familias. Ok. Mi papá, enviudó, bueno, se casó, tuvo 4 hijos, se enviudó y luego se casó con mi mamá. Y entonces llegamos otros tres y pues afortunadamente tuvieron en mi opinión, la buena decisión de criarnos juntos. Entonces, bueno, aunque toda la vida pudiéramos pensar que son mis medios hermanos, pues en realidad yo siempre nos hemos visto como hermanos, ajá. Em, Muchas de las cosas que me definen creo que tienen que ver con decisiones que he tomado. Estudié desde muy pequeña, bueno, esa fue mi decisión, pero estudié desde muy pequeña en escuelas, digamos, poco convencionales. ¿A qué me refiero con Ajá. esto? Bueno, un sistema educativo no tradicional, cercano a lo que se conoce como Montessori, Montessori. pero no es Montessori, Pero era una mezclado. variación, ajá. Entonces creo que eso también me definió porque me ayudó a desarrollar ciertas habilidades y no quiero decir competencias, ¿verdad? Pero bueno, sí, que me permitieron este libre desarrollo de la personalidad. Y eso también me permitió ver la vida o me ha permitido ver la vida desde una perspectiva, creo yo, un poquito más incluyente desde pequeña. Y pues eso me ha funcionado, me ha ayudado a disfrutarla y no, no veo ningún inconveniente digamos, no me ha costado trabajo y creo que eso luego me pasa, ¿no? Se me facilita mucho socializar, Sí. hacer amigos, amigas. Damos Sí, sí. Se enteras. Sí, creo Pues que es sí. inteligencia social. Pues bueno, sí, podemos ponerle ese nombre. Y luego me ha llevado también Pero por ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa. O No, sea, sí, creo dime. que sí tienes esta parte de inteligencia social, pero eres como esas personas que empiezas a expresarte y es como, ay, quiero platicar con ella, ¿no? O sea, creo que va por esta parte como de libertad de pensamiento que mencionas, Sí. o estilos disruptivos, o no sé cómo llamarlos, Ujú. porque como que llevas a ver cosas que a lo mejor no es lo común, ¿no? Entonces Ujú. eso enriquece, bueno, por lo menos a mí en lo personal, me encanta. O sea, que a lo mejor no nada más, o sea, que me permitan ver como que otros panoramas que quizá no los vería yo. Y eso Pero es enriquece mucho. libertad de pensamiento y apertura, porque Sí. tienes las dos cosas. Sí, y me encanta escuchar a la gente. Entonces también creo que de alguna manera eso se permea y por eso de pronto, bueno, y te agradezco mucho lo que me dices porque por eso de pronto creo o siento que la gente se acerca a mí y yo, pues muy contenta, digo, lo disfruto, ¿no? Que la gente se acerque a mí y me comparta muchas cosas, su vida, sus experiencias, cualquier cosa, y eso también siento que me alimenta y me hace crecer. Entonces, bueno, hasta aquí creo que esa puedo decir que soy yo. Pero fíjate que esa evolución que estás compartiendo tiene que ver con tu profesión también. Ah, sí, claro. No, pues cuéntanos de tu profesión. Es que hacia allá iba. Y bueno, pues la verdad es que la vida me ha llevado, en mi casa siempre hubo muchos libros, hubo cámaras, a pesar de que creo que también eso es algo que debo de decir, había mucha apertura en el sentido de había mucha gente que se dedicaba a la ciencia dura, ¿no? Tengo tíos y mi mamá médicos y luego hermanos ingenieros. ¿A qué me refiero con la ciencia dura? Bueno, que yo descubro las ciencias sociales cuando decido estudiar comunicación y bueno, me doy cuenta que sí, esa es mi vocación. A fin de cuentas, mi especialidad es la comunicación estratégica,
Ándale. Me interesaba mucho estudiar la parte persuasiva, de los mensajes, entonces nunca pensé estudiar mercadotecnia, pero sabía que tenía que ver, pero yo sentía que comunicación era un área más amplia, Exacto. y que me permitía desarrollar también esta parte artística que creo que en esta escuela poco convencional, digamos, se valoraba mucho, ¿no? Okey. Entonces, mi abuela y mi abuelo eran profesores y En esa creo escuela. no, de esa escuela no, de Okey. la normal, eran Ujú. profesores de la normal y creo que de ahí también un poco, porque lo probé, decidí dedicarme a la comunicación, pero específicamente a la docencia y nuevamente la vida me llevó y estudié una maestría en educación y comunicación. Y pues a eso me he dedicado. El año que entra cumplo 25 años en esta institución Ándale. educativa. Qué bien, qué bien. Sí, y comencé pues así, sustituyendo profesores. Había Empezaste allá, en Monterrey. en Monterrey. Sí, yo estudié en Monterrey en del 90 al 95. Okey. Era ahí y en México, creo, pero era Monterrey la opción. Porque además, otra parte que siento es muy importante en mi vida fue el deporte. Ujú. Y bueno, hablando de actos extraordinarios, Ajá. bueno, yo nadé desde muy chiquita, desde los 5 años hasta que terminé la carrera y competí. Y uno de los retos o de las hazañas que yo considero las más grandes es entrenábamos de lunes a sábado, nadábamos alrededor de 5 kilómetros por sesión, a veces 2 sesiones al día. Entonces, hubo una semana en particular en donde el entrenamiento fue nadar 50 kilómetros en una semana y lo logré. Y ahora que lo veo en retrospectiva, digo, ¿cómo podía? Bueno, tenía 20 años. ¿Cómo pude haber hecho eso año? Bueno, pues a hacer eso pues a los 20 no sé, 20 y algo lo hice. Y ahora veo que 50 kilómetros no es cualquier Sí. cosa, ¿no? No, Y hombre, es más muchísimo. nadando. Entonces, eso también me hace sentir muy, muy orgullosa y tener, les decía, esta otra parte artística, porque bueno, estuve en clases de muchas cosas y eso yo le agradezco a mis papás porque creo que me permitió también desarrollar otras habilidades sensibles y a lo mejor conectadas con otros lenguajes, ¿no? Claro. Y ahí me doy cuenta pues que me gusta la comunicación, me dedico a eso y aunque no estoy en el área de producción audiovisual, que es como la parte más artística, pues sí tengo, digamos, esa capacitación, ¿no? Okey. Y la verdad es que me parece que es algo que es muy valioso, o sea, explorar diferentes áreas, conocer distintas personas y bueno, y aprender de todo eso. Entonces, bueno, yo me declaro como una persona que le gusta aprender. Okey. No, yo también. Entonces, estoy contigo en eso. Oye, ahorita que te estaba escuchando, estaba pensando que muchas y muchos de nuestros estudiantes Ujú, eligen carrera y de repente, pues todavía no tienen la certeza de si eso es lo que va a ser su vocación, su propósito, su ujú, pasión. Es que luego también ujú. andan bien preocupados por encontrar la pasión, Da su pasión su a los pasión en la 18. vida. Ajá. Sí. Pero algo que ocurre cuando uno empieza a acumular décadas de vida es que cuando haces ese recuento hacia atrás, Ujú, tal cual, cada aprendizaje se va conectando y va, pues, va haciendo esta, no sé, este tejido, esta fotografía sí. de de quien realmente somos y lo que nos gusta Ujú, de quienes somos, ¿no? cierto. Porque a veces eso genera mucha ansiedad, pensar en el futuro de Sí. pero ahorita que te escucho, todo lo que has ido disfrutando y lo que has ido aprendiendo y lo que te has animado a experimentar, Ujú. pues luego conforma quién eres. Digo, para quienes todavía están en ese proceso. Sí, y sabes que, bueno, en este camino, en estos 25 años, he tenido la oportunidad de ser directora de carrera 5 veces. Ah, no, bueno. Ay, Sí, okey. comencé como directora de mercadotecnia, a pesar de que no había estudiado mercadotecnia, pero digamos que era lo más cercano a lo que ajá, a lo que en ese momento se necesitaba. Y luego ya me moví a la carrera de comunicación y luego a las variaciones, ¿no? Comunicación en medios digitales, comunicación en mercadotecnia y luego, bueno, comunicación. Y en ese camino me ha tocado conocer efectivamente muchos estudiantes
que llegan con esas dudas o al principio de la carrera o que al año o a los 2 años tienen esos cuestionamientos. Sí. Ajá. Creo que es lo más común. Normalmente tomamos decisiones con base en las experiencias que tenemos. Entonces, digo, a mí no me gusta dar consejos, pero si algo pudiera servir, es experimenta. Sí. Y no consideres que si te cambias de carrera es un error, sino al contrario, es un acierto, porque aprendiste algo y si aprendiste que eso no era lo tuyo, pues qué bueno, ¿no? Porque así no te quedas en un camino que no era el tuyo porque no lo disfrutas. Ese es el Exacto. punto, ¿no? Aquí se tienen que disfrutar las cosas y no sufrirlas. En eso sí estoy de acuerdo. Pero además, incluso ese aprendizaje que aparentemente no va a sumar a tu profesión, pues le voy a poner comillas, Ujú. sí acaba Sí, cada sumando. Siempre, Porque al final de cuentas, ¿verdad? Cada siempre, experiencia después la jala uno y te sí, ayuda a ver desde otra perspectiva o te sirve a lo siempre sí. todas las habilidades o las competencias, como decía Inés hace rato, Sí. acaban dando fruto, pues. Oye, Sí. Inés, ¿y cómo terminaste aquí en Guadalajara? ¿También por la parte laboral o? Sí, pues justamente fue por eso, porque el puesto de la dirección de carrera, bueno, no estaba vacío, pero la persona que estaba ahí quería tomar otro rumbo Okey. y entonces se necesitaba alguien y yo había antes aplicado a un puesto y bueno, no quedé en ese puesto, pero me preguntaron, yo vivía antes en Chihuahua, antes de llegar aquí a Guadalajara, me preguntaron si tenía disponibilidad de cambio de domicilio y por supuesto que yo les dije que sí, ¿verdad? Porque así soy. Abiertamente. Dicen mis amigas que tengo una capacidad alta del desapego. Así lo ven ellas. Porque no es la primera vez que me mudo, o sea, o tomo una decisión, pero yo lo que creo, o sea, yo como lo veo es, sí, sí es cierto, no es que no me cueste trabajo, es que cuando tengo el plan o la idea o veo una posibilidad y puedo tomarla, pues la tomo, ¿no? No me da miedo, digamos, equivocarme, claro, por supuesto, sí siento incertidumbre, pero no me da miedo equivocarme porque sé que la decisión que yo tome va a ser la mejor, porque soy yo la que tiene que tomar las decisiones en mi vida, ¿no? Y pues asumiré las consecuencias de la mejor manera. Y otra cosa que también dicen mis amigas de mí, es que se me facilita mucho adaptarme a un lugar nuevo. Y sí es cierto, eso no quiere decir que no sufra o que no Claro, extrañe o que claro. no. Y me acuerdo mucho cuando llegué, antes de vivir en Chihuahua, vivía en Monterrey, y cuando estaba ya viviendo en Chihuahua, una de mis hermanos me decía, pero no extraño Monterrey. Y yo le decía, pues más bien lo que yo extraño en Monterrey es lo que hacía con la gente ahí. Como que eso es lo que yo valoro de los lugares, ¿no? Las experiencias con las personas. Pero por otro lado, lo que también digo es, extraño lo que hacía con esas personas, pero sé que ahí tengo amigos y amigas, ¿no? Entonces, pues me voy del lugar, pero me llevo a la gente, Okey. ¿no? Sí. Entonces creo que eso es lo que, es la historia que yo me cuento. Es lo que yo ¿Qué es me lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Sí. La verdad. Me llevo a la gente conmigo, ¿no? Y cuando regreso la veo con mucho cariño. Y así es, o sea, en todos los lugares que he vivido, así ha sido. Pues la verdad, eso es lo que también me da como certeza, ¿no? O tranquilidad. Oye, y con esto que mencionas de las decisiones y que hay que tomarlas uno en primera persona, Ujú. ¿hay alguna decisión que dices: "Híjole, esta sí fue difícil, se me costó tomar esta decisión"? Ay, qué buena pregunta. Pues yo creo que sí, sí hay decisiones difíciles. Bueno, una que me costó mucho trabajo fue terminar con una relación de pareja que tuve con un novio que duró más o menos un buen tiempo. Y ahí, ¿por qué me costó trabajo? Porque me di cuenta que mis expectativas de vida o el futuro hacia donde yo me quería mover, digamos que no empataban, ¿no? O sea, y creo que eso pasa mucho en las relaciones. Te encuentras en algún momento, vives cosas en común, vaya, tienes mucho que tienen en común en ese momento, pero la gente crece y en eso
pues no quiero decir que vaya cambiando, ¿verdad? Pero se Pues sí, van claro. aclarando. Bueno, sí. Hay como De interés. alguna manera, que lo esencial no cambia, pero sí, de alguna manera las expectativas de vida se modifican y ahí es en donde, pues, a mí me tocaba tomar la decisión porque yo veía que si no todo iba a seguir igual. Y ahí también la situación era que, bueno, creo que a lo mejor no sería tan importante para algunas personas, pero yo ahí me di cuenta que el futuro juntos no iba a ser feliz para mí, ¿no? Okey. A lo mejor para él sí, pero no para mí. Entonces sí me costó mucho trabajo porque yo estaba muy contenta ahí, ¿no? Muy a gusto, Bien enamorado. muy enamorada también, también. Y pues bueno, sí tenía que dejar esa expectativa de vida, ¿no? Que se crea, porque tú cuando tienes una relación creas una Sí, sí. expectativa de vida, pues para seguir un camino que yo lo vi como tenía que ser fiel a mí mismo, ¿no? No tanto fiel a esa relación. Y ahí fue cuando tuve que decidir qué tomar. Y de hecho, esa decisión la tomé aquí en Guadalajara, porque cuando recién me gradué, a los 2 años me vine a vivir para acá y ahí, bueno, llegó un momento en que dije, pues no, yo necesito seguirme preparando me fui a estudiar la maestría y en ese irme a estudiar la maestría, pues tenía que mudarme y pues ahí fue esa pequeña primera decisión difícil, porque en Claro. realidad esa fue la primera decisión. Es que fíjate, esto de tomar decisiones Ujú. requiere mucho valor. Sí. Sí, O sea, requiere Exacto. y hay decisiones que pareciera que uno las toma sin pensar tanto. a tanto, tanto. Pero las decisiones que uno sabe que va a haber un antes y un después, Sí, híjole, qué valor se necesita. Porque sí, además siempre va a estar la incertidumbre. Exacto. Porque si hubiera certeza de que esta es la decisión correcta, Exacto. pues ni le sufre uno. O sea, claro. ahí te va Cuando lo tienes todo asegurado. todo asegurado. Sí. Pero cuando son decisiones en las que se escapa de tu control la consecuencia, ahí es cuando Sí, es complicado y porque además tomar una decisión también implica renuncia, sí, Sí. ¿no? Y ahí, pues ahí, como dices tú, hay otros riesgos. Y bueno, yo creo que para ¿qué año? ¿Cuántos años tendría? Unos 25, 26 años, esa fue una primera difícil decisión. Pero creo también que las decisiones van creciendo en complejidad conforme uno va creciendo como Sí. persona. es En como los videojuegos. Y ya superaste los ese nivel, ahí niveles, te sí, viene otro más difícil. así es. Aunque bueno, no hay nada escrito, ¿no? En la vida, no hay nada escrito. No. Entonces, pues bueno, esa creo que pudiera ser un momento en donde me di cuenta quién quería yo ser. Y yo decido ser esta mujer que toma un rumbo de vida que va más de acuerdo con ese futuro al que yo quería acceder. Okey. Y ahí me enganché con la claridad que hay que tener de eso, de cómo quiero vivir, Ujú. de es que dijiste la frase, ser fiel a uno mismo, Sí. otra vez, eso también demanda, pues, no solamente este autoconocimiento, Ujú. que puede estar incipiente en los Sí, 20, sí, porque sí, muy también eso incipiente. también eso va más profundo. Pero pero sí, ser fiel a lo que crees, a ser fiel a Y sobre todo, perdón que te interrumpa, pero sobre todo ser fiel a veces cuando es ¿cómo le llaman? Un sexto sentido, ¿no? okey, sí. Que creo que de pronto, bueno, en mi caso particular, el sexto sentido nunca había sido algo a lo que yo recurría. Confiable, o porque Pues no confiable, sino más bien, como todo lo sobrepienso, aunque no parece. no, no parece. Bueno, a lo mejor yo creo que a lo mejor ciertas cosas las sobrepienso, no todas. Em, Creo que por eso, y me llama mucho la atención, y vuelvo a lo que dicen mis amigas, ¿no? Que qué fácil, de qué manera tan sencilla puedo desapegarme o moverme, mudarme, ¿no? A mí no me parece difícil porque yo tengo la claridad de qué es lo que quiero. Y por eso no me costó trabajo, ¿no? Venirme a la mitad de la pandemia a vivir a una ciudad que no es que no conociera,
Ya había vivido aquí, viví pues un año antes, hace muchos años, pero pues en una ciudad diferente, ¿no? Entonces para muchas personas es Sí. así, justo como la cara que acabas de hacer. Y para mí era, bueno, voy a comenzar algo nuevo, que eso es algo que a mí me Pero te entusiasma emociona. mucho. Ajá. Exacto. Ok. Me entusiasma mucho los nuevos comienzos, ¿no? Me motivan, no sé cuál sería la palabra más adecuada. Y no soy una persona temeraria, de verdad pienso mucho las cosas, pero yo creo que como las pienso tanto, llega un momento en que digo, ay, bueno, ya, lo que sea. Entonces, me parece que, y eso es algo que he aprendido con el tiempo, no hay que pensar tanto las cosas. Pues sí. Hay que pensarlas y a lo mejor evaluarlas y luego dejarlas ahí un rato. Que no te paralice. Exacto, Que no te paralice. porque luego pensar de más evita que actúes. Sí, sí, sí. Mm. Sí, sobre todo cuando lo que estamos pensando es porque queremos controlar el resultado. Sí, porque estamos analizando todas las posibles variables, pero algo que he aprendido en las ciencias sociales A ver. es que no hay nada seguro. O sea, la condición humana lo modifica todo. Cualquier cosa puede ser, o sea, aunque tú lo tengas planeado, punto A, punto B, punto C, punto D, no importa. Algo puede salir en el camino que te cambie por completo, ¿no? Y la vida te lleva. Sí. La vida te lleva y la vida te trae. Pero bueno, a lo mejor yo estoy hablando como señora de 50. Me acordaste de mi marido. Mi marido. O sea, que estábamos hace rato estábamos platicando acerca de los duelos. Ya no me acuerdo por qué caímos en esa conversación. Ok. Pero mi esposo tiene mucha claridad de que quiere ser enterrado en América. Creo que nació Ya él No, ya decidió. sí, ya decidió. Ok. Pero además, desde hace mucho tiene pensado su epitafio. Ándale. Curioso, Ha ¿verdad? tenido Te ese digo que tiempo, sí, ha fíjate, tenido hablando tiempo, de sí. pensar. Hablando de, ajá. Mm. Pero una de sus frases es que lo que más me sorprendió fue el comportamiento humano. ¿Por? Pues por lo que estás diciendo, es que sí somos una variable. Sí, somos una disruptora variable, sí, ahí, ¿no? Impresionante que los se seres sale, humanos. que se sale de toda, sí. Pero te sorprende el de los demás, pero el tuyo mismo, ¿no? Ay, sí O es sea, cierto. cuando a lo Sí mejor nos estás damos en una sorpresa. situación así, dices, Sí. Sí, sí. nunca hubiera creído que hubiera reaccionado de esta Ujú. manera a una decisión ya radical que había tomado, radical y cambió. O sea, eso Sí. también. Pero, oye, me gusta ese hilo conductor de la intuición. Ajá. Hay muchas definiciones de intuición, Sí, algunas que rayan en cuestiones esotéricas, sí, que también pueden ser lindas, no estoy sí, peleando, y que pueden ser ciertas. y que pueden ser ciertas, Ujú. pero me gusta esta definición de que tu intuición son tus experiencias internalizadas. Creo que sí. Sí, Ujú. entonces es como este grito inconsciente que te está diciendo desde las entrañas. Como dicen ahora, ahí no es. No lo hagas. Ahí sí O es. sí, exacto. Exactamente. Pero fíjate que primitivo en el sentido Sí. de lo básico, ¿no? De que es como una Ujú. herramienta que ahí está. Ujú. Y si Sí. hacemos el alto y le escuchamos, sí te ayuda a Sí, decidir. exactamente, porque hay que regresar al punto que sirve para tomar decisiones. Sí, sí, Claro. para tomar decisión. Oye, el tema de las decisiones está muy padre como hilo conductor de la charla contigo. Porque Ok. finalmente hay un psicólogo famoso, Ajá. Carl Jung, Sí. que dice algo parecido a lo que voy a decir, no es una quote real, pero sí somos por nuestras decisiones. Claro. Sí somos por el producto de cada una de estas decisiones. Sí, claro, somos dueños y dueñas de nuestro destino porque nosotros tomamos decisiones conforme lo que vamos viviendo, Mm. ¿no? Y lo decíamos hace un momento, la vida te lleva, sí, pero tú tomas la decisión de seguir por donde va o no. Es decir, no te puedes salir o, pues sí, evitar, ¿no? De que la vida te mueva, pero sí puedes decidir cómo vives eso Sí. o hacia dónde. Por ejemplo, yo me vine a vivir a Guadalajara hace 4 años, casi 4 años, muy orgullosa. Yo hubiera podido decidir regresarme o hubiera decidido, ya no quiero trabajar aquí, mejor me voy a trabajar a otro lado, aquí mismo en Guadalajara. Es decir, aunque la vida te lleve, tú todavía tienes Tienes poder poder, de sí. decisión sobre eso. Eso es lo que pienso. Y creo eso me da certidumbre, ¿no? Ujú. Porque en este camino luego te das cuenta que efectivamente la vida te va llevando, aunque tú tengas un plan, las cosas pasan, ¿no? Sí. Me da mucha risa ese
ese refrán o esa frase de las cosas pasan por algo, pues sí o no, ¿no? Nunca lo sabremos. Pero el asunto aquí es que sí, finalmente tú vas moviéndote hacia donde tú quieras porque tienes esa posibilidad de hacerlo. Oye, Inés, ahorita ya más o menos escuchándote, como que llevo contadas que son como 5 las veces que te has cambiado, quizás son más. Bueno, De nací residencia. en Sonora, luego me fui a vivir a Monterrey y luego de ahí me fui a Chihuahua y luego de Chihuahua me vine a Guadalajara. Y luego Estuve en Guadalajara un año y luego me regresé a Monterrey y y luego me fui a Chihuahua y luego me vine para ¿ves? acá. Como Sí, 5 son. sí. Ujú. O sea, todos esos cambios que te han permitido para descubrir, o sea, Me- conocerte, ajá, mm. descubrirte más, conocerte más. Y yo creo que el mudarte a diferentes ciudades te permite desarrollar herramientas, sobre todo de adaptación, ¿no? Y entonces por eso mis amigas que dicen que me adapto muy fácil, yo digo, pues sí, pero todo tiene un costo. Yo Ujú. creo que por eso creo también que se me facilita mucho hacer amigos, ¿no? Porque yo eh, he entendido que no sobrevives si no tienes redes a tu alrededor. Y aunque pueda parecer muy utilitarista, ¿no? Llegar y hago amigos, en realidad la naturaleza del ser humano es un ser sociable. Sí, Y, y si además lo disfrutas como yo, pues bueno, entonces se vuelve como una aventura, ¿no? Y como es como si fueras un buffet y empezar a probar cosas nuevas, ¿no? Y te llevas y sigues y continúas comiendo de lo que más te gusta, es decir, hay amigos para todo o amigas para todo en diferentes lugares, ¿no? Amigas con las que voy a comer el sushi, o amigas con las que voy al cine, o amigas con las que viajo, o amigas con las que recuerdo cuando en la preparatoria, bla, 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 ¿no? Por ejemplo, la semana pasada estaba en una clase y luego me pregunta el maestro, yo estaba con una clase, eh, ¿cuál es la amistad? Porque se trataba de hablar, ¿no? ¿Cuál es la amistad más antigua que tienes? Y yo, está pues buena esa pregunta. la amistad más antigua que yo tengo, la conocí cuando tenía 3 años. Entonces tengo una amiga con la que tengo 50 años de amistad. Y es muy padre decir eso, porque dices, mira, ¿cómo he podido mantener una relación de tantos años, ¿no? Sí. ¿Y qué nos ha pasado? Pues hemos vivido, hemos crecido y ahora justamente vivimos en la misma ciudad, porque la conocí viviendo en el kinder, en una ciudad, pero luego la vida nos llevó por diferentes caminos y ahora hemos coincidido nuevamente en la misma ciudad. Uno Eso es nunca que sabe, ¿no? ya sé. Y nos hemos acompañado en las buenas y en las no tan buenas también, que finalmente pues esa es la vida, ¿no? El encontrar personas, caminar con ellas o vivir cosas en común. Y luego, pues como dicen por ahí, ¿no? Estas amistades se pueden ir o pueden regresar o puedes tener nuevas. Entonces creo que eso es lo que me ha dejado vivir en tantos lugares, tener muchos amigos y amigas. Oye, pero algo que he observado también de ti, Ujú. eh, Soy muy ¿Qué observadora. tal? ¿Qué tal? es que, es que también disfrutas de estar sola. O Sí, sea, si eres una persona mucho. con toda esta capacidad de Sí, construir sí. redes, amistades, Ujú. relaciones sólidas, Sí. pero también eres una persona que disfruta de estar sola. Sí, sí, sí. Desde muy pequeña yo disfrutaba mucho estar. Creo que tiene mucho que ver con el ejercicio, ¿no? Hay momentos en donde estás muy cercano a ti y a tu persona y te concentras en eso. Y puede parecer paradójico, ¿no? Que sea tan sociable, pero al mismo tiempo que disfrute estar conmigo, pero yo lo interpreto de esta forma. Yo siento que cuando estoy con las personas, en mucho recibo y doy. Ujú. Y cuando estoy conmigo, lo que hago es recibir, darme a mí nada más. Y siento que ahí es donde está el equilibrio, pero sí es cierto. Voy a hacer un juicio, ¿eh? Voy a hacer un juicio porque como voy a dar al rato la clase de personalidad con mis alumnos. Y justo estábamos revisando los test de personalidad y todo Ajá. esto. Un tema que es como no fácil de comprender es Ujú. este rasgo de introversión o extroversión. Ah, ok. La mayoría de las personas creen que extrovertido es justo ser muy social. Ajá.
Y no, o sea, yo estoy segura que tú eres una persona introvertida. Sí, sí soy. Sí, pero déjenme decirles, no es sinónimo de Pero introversión de timidez. ajá. Introvertido es esta persona, va mi palabra Sí, elegante de hoy, okey. que tiene ¿Tu un palabra qué? elegante, Elegante Ándale. de hoy. ajá, Sí. tiene un locus de control. Ay, sí, ay, Eso sí. quiere decir que se rige por sus principios, sus valores, sus creencias, y eso va primero que la opinión que pudieran tener las personas alrededor. Y eso es bien poderoso, porque al revés, la extroversión implica Ujú. que antes que tomar en cuenta tus propios criterios, Como los te es muy demás. importante ser Ah, aceptado, mira. tomar en Mm, cuenta lo que los demás pueden pensar de ti o el sí, efecto que va a tener tu acción en los demás. sí. Tú no hay personalidades, o bueno, siempre decimos los psicólogos, no hay respuestas buenas ni malas Ah, en relación a la es lo que personalidad. es. Pero quiero subrayarlo porque muchas veces las personas introvertidas Ujú. se creen este Sí, discurso de de timidez. que no van a poder tener buenas relaciones interpersonales. Y tú Ujú, eres un ejemplo ujú. de una personalidad introvertida Divertida. con mucha inteligencia social. Sí, yo sí me reconozco como una persona introvertida y lo sé porque, bueno, voy a darte un ejemplo que confirma lo que tú dices. Tengo una hermana mayor y yo confío mucho en ella, ¿no? Me gustan la manera como ella piensa. Entonces, pero aquí viene lo interesante, es un poquito controladora. Entonces, cuando le pido cuando le pido su opinión, ¿no? O le digo: "Oye, ¿tú qué opinas o tú qué harías en esto que tiene que ver conmigo?". Me dice: "¿Para qué me preguntas si me gusta el reclamo?". Y yo: "Pues porque me interesa saber tu Es nada opinión". más para Sí, nomás para tener más conocerla, panorama, ¿no? ¿no? Digo, me interesa tu opinión y es lo justo, pero, ¿verdad? Ese es un ejemplo Sí, de sí, una sí. persona extrovertida. Sí, ciertamente sí, sí. Y yo sí, digo, no sabía que así se decía, pero sí, yo sí siento que soy introvertida, porque muchas cosas también no las comparto, eso son mías nada Ujú, más, ¿no? ujú. Y justo hace rato venía pensando en eso, digo, hay cosas en las que no voy a aceptar que otra persona opine o decida. Y a lo mejor eso también me ayuda a tomar decisiones, tengo que Claro, reconocerlo, claro, ¿no? claro, claro. Oye, comentábamos, perdón, yo No, nada más iba a decir que para mí eso es lo que más o menos lo mencionamos al inicio, ¿no? Ujú, Que el verte como tan auténtica, sí, como que es decir, nada me va a mover de cómo pienso y así, y soy, eso hace que conectes más con la gente. o tal vez. O sea, como que tienes una personalidad que quizá es como muy atractiva por decir, es que realmente me va a dar su punto de vista. Ah, ya, ¿Sabes? No va a sí, depender de a lo mejor si ahorita estamos hablando de un tema y el 90% de las personas que están aquí piensan de esta manera, si tú piensas distinto, sí, lo vas a decir con respeto, sí, que creo que eso también es importante, sí, ¿no? Pero sí, lo sí, dices. Entonces sí. eso hace como, tía, Sí, ¿no? Sí. y creo que la comunicación también me ha dado unas herramientas, ¿no? Para poder decir las cosas. No digo que Sí, de siempre manera lo logré, asertiva, pero pero sí trato de hacerlo de una manera respetuosa. oye, eso se va a volver nuestro mantra, porque como que luego hablamos de felicidad y pues no es que todo, alguien puede estar feliz todo el tiempo. O luego hablamos de autocontrol y pues sí, o no, busca el autocontrol, pero pues hay momentos en donde se rebasa. Sí, no, sí, 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 pues somos humanos, Somos ¿ves? O sea, no hacemos humanos somos, sí, tienes camino. pero ahora sí que ibas a No, me volví a conectar en esto. Mire, yo también tengo muchos años trabajando aquí en el TEC. ujú, Y algo que me ha mantenido trabajando tantos años en esta institución sí, es la calidad de las relaciones que puedes formar. O sea, son sí. el tipo de personas con las que te puedes encontrar, ujú, que se acaban volviendo parte de tu propia existencia sí, y que a veces son compañeras, colegas, ujú, amigas, pero a veces son las propias alumnas y alumnos, ujú, a veces, pues, no sé, los padres de familia, los empresarios, o sea, es como un ecosistema tan enorme de posibilidades, diverso, pero al mismo tiempo hay una especie de filtro, ujú, no sé, en el sentido de que hay mucha gente buena, o sea, es ujú, como muy fácil encontrarte personas, buenas personas de ujú, las que puedas aprender. Entonces, en este ir y venir que tienes por las ciudades, decías: "Sí, sí me puedo desapegar",
pero es que quiero volver al tema de los duelos, Sí, porque sí creo que valdría la pena, incluso decíamos sí. hacer toda una sesión sobre los duelos. Y Ujú, nos contaba Inés que tuvo un podcast ujú. relacionado con el tema de los duelos, que me encantó el nombre. Dinos otra vez el nombre. Ah, A era veces, a veces cuando se pierde también se gana. Perder también es ganar. perder también También es es ganar. perder, no se llama. Y en esa experiencia Sí. de convivir con las personas que interactuaste ahí, Ujú. eh, no sé, ¿ayudó en algo tu proceso de duelos? Sí, justamente, bueno, una de las razones por las cuales no se reconocen los duelos es porque existen duelos pequeños, duelos grandes, vaya, ¿no? Y cuando tú te mudas de ciudad, experimentas un duelo. Duelo, totalmente. Y entonces creo que haberme mudado tantas veces me hizo pasar por procesos. Obviamente, Sí, quiero decirlo de esta manera. Yo decidí mudarme y eso implica algo diferente. Sí, claro. Como yo tomo la decisión, yo estoy ya consciente. A lo mejor la primera vez no, ¿no? Bueno, de hecho, porque la primera vez fue cuando me fui a vivir, a estudiar la carrera, ¿no? Ese sería como mi primer duelo, dejar mi casa, ¿no? Y mis amigos, y siendo pues muy pequeña, creo yo. Entonces, sí, yo creo que sí, en mi proceso desde duelo, uno de los más fuertes, creo, fue cuando murió mi mamá y una amiga al mismo tiempo. Ambas muertes fueron, que ese es otro tipo de duelo, ambas muertes fueron de pronto, ¿no? Ninguna estaba enferma. nada. En fin, fueron con una semana de ¿Una diferencia. semana? Sí, y eso fue, creo que el duelo más fuerte que he vivido. Los otros duelos, los duelos que yo había decidido, pues de alguna manera, porque finalmente yo los decidí, de alguna manera los viví de otra forma. Ujú. Sin embargo, sí tengo que decir algo, no todos los duelos son iguales. Incluso la muerte de mi mamá y la muerte de mi amiga, o antes la muerte de mi hermana mayor, o antes la muerte de mi papá, que llegan a tu vida en edades distintas, ¿no? Y la primera muerte que viví fue la de mi hermana, pero mi hermana sí estuvo enferma muchos años de cáncer. Es una conversación que alguna vez tuve con Conmigo. Lourdes. Sí. Entonces, ese es lo que te quiero decir es, creo que se piensa mucho que cuando muere una persona lo relacionamos con la edad que tiene o con la circunstancia en la que vive, pero no pensamos en nosotros y decimos, bueno, a los 18 años estaba yo preparada para vivir un primer duelo cuando me fui de mi casa. Pues no, porque ni siquiera me imaginé que iba a vivir un duelo. Yo iba muy entusiasmada, iba a vivir en otra ciudad, estudiar la carrera, yo me quería salir de mi casa, ¿no? Pero Ser autónoma. nada, sí, muy independiente yo, aunque todavía me mantenía la familia, pero bueno, ¿verdad? Entonces, creo que conforme va uno creciendo y vas experimentando duelos o las muertes de los abuelos, ¿no? Que de pronto, digo, no es correcto o no debería de ser así, pero bueno, sí, ya estaba grande, ¿no? Sí. Ujú. Los consolamos con eso. Es la historia que nos contamos, ¿no? Pero ciertamente experimentar duelos en diferentes etapas de tu vida y dependiendo de lo que estás viviendo ayuda o no, porque no es lo mismo terminar con un novio, que no digo que sea una cosa menor, desde luego que no, que se muera tu abuelita, ¿no? O que se muera tu hermana después de muchos años de padecer una enfermedad. O mi papá también, que ya era una persona grande y que tenía también enfermedad. O que muera mi mamá de pronto un día de un infarto, o mi amiga en un accidente. Creo que la parte más complicada que me ha tocado vivir y que no aprendí hasta que sucedieron esas dos muertes juntas y de manera intempestiva es que hay que darle un tiempo a los duelos, pero sobre todo entender que los duelos forman parte de la vida, porque aquí la parte interesante es que después de que muere mi mamá, bueno, yo estoy 2, 3 meses en el caos completo que ni siquiera me había dado cuenta que ¿Y estaba mal. vivías ahí en ese momento? No, mi mamá vivía en Sonora y yo vivía en Chihuahua. Ok. Pero a los 2, 3 meses de estar viviendo la situación y busco ayuda Ok. porque me doy cuenta que la necesito. ¿Cómo es que me doy cuenta que la necesito? Porque un día llego al salón y un alumno me dice, maestra, el examen de hoy es de esto y el otro. A mí se me había olvidado que tenía ese examen. Mm, Yo no estaba en mi tiempo presente. Ahí fue cuando dije, no estoy durmiendo bien, no estoy rindiendo en mi trabajo, necesito ayuda.
porque también pedir ayuda es parte Sí. de reconocer que no estás al 100% o que no vas a poder resolverlo, ¿no? Mm, Porque los otros duelos, mal que bien, sí los había podido resolver. okey. ¿Qué pasó? Que cuando llegué a resolver ese duelo me di cuenta que los otros todavía no estaban resueltos por completo, Ah, pero ya había pasado muchos años, qué ¿sí? interesante. Entonces es bien importante conocer sobre duelos, platicar con gente que está pasando por eso y buscar ayuda cuando se necesita, ¿no? Entonces, comentas que fue eso lo que te ayudó para trabajar. Empecé a trabajar eso y me di cuenta que es importante cuando suceden cosas como esas, em, estar más consciente de tu persona, porque ahí fue cuando me di cuenta que había dejado de ponerme atención a mí. Obviamente no tenía los recursos para solucionarlo, no iba, yo sola no hubiera podido resolverlo, ¿no? Como aparentemente había pasado las veces anteriores. Entonces, yo normalmente no me gusta dar consejos, pero yo lo que les diría es cuando se acerquen, cuando les toque vivir un duelo, que pierden a una mascota, que a lo mejor hay, bueno, obviamente una muerte de algún familiar, o se mudan de ciudad, o pierden un trabajo, o pierden algo importante, yo creo que sí deberíamos de considerar buscar apoyo de alguna manera psicológico, psiquiátrico, no sé, porque a veces ya tenemos los recursos o a veces se generan estos ritos, ¿no? En donde tú vas y formas parte del funeral y todo, pero a veces con eso es suficiente, ¿sí? Pero a veces no. Sí. Entonces, si tú sientes, nuevamente el asunto de la Intuición. serenidad, ajá, si tú Pues, sientes que algo está pasando, pues busca ayuda, no está de más. Exacto, porque tienes razón, es tan personal el proceso de duelo, Y tan es tan individualista. individualista y al mismo tiempo uno no puedes dar por hecho que porque ya lo viviste una vez, ya, esta vez va a ser sí, igual. Tienes Exacto. razón, cada vez tienes recursos distintos, estás en un momento de vida distinto, Sí, eres una persona distinta y lo sí. vas a vivir Y te acompañan diferentes y te personas, ¿no? acompañan diferentes. A veces estás con tu familia, o sea, viviendo en familia, a veces ya estás independiente, a veces estás fuera de tu país, que ese también es un duelo, ¿no? Si te mudas a otro país. Sí. No, y lo que te confronta, porque cada vez que perdemos a alguien importante o algo muy importante, Ujú. pues es como otra vez volver adentro de ¿Sí? no soy para siempre. Bueno, sí, pero además es volver a reconstruirte, Ujú, porque, por ejemplo, en el caso, y bueno, no digo que así sea siempre, pero en el caso de la pérdida de mi papá, pues evidentemente sí hay un vacío, ¿no? ujú, Pero cuando se muere la mamá, que hay, creo yo, un vínculo más cercano, independientemente de cómo haya sido tu relación ujú. con esas dos personas, creo que se mueve otra sí. cosa, ¿no? Y cuando murió mi papá yo tendría, yo creo que yo tenía como unos 26, Ay, 27 estaba muy años. joven y estaba muy joven. Pero cuando murió mi mamá tenía 35. Ay, O estás sea, joven. sí. Es que Sí, me sí, sentí muy mal todo sí. ahorita que te Sí, siéntanse afortunadas si todavía tienen a sus estamos con padres, porque digo, hay muchas cosas que yo digo, ay, ¿qué hubiera dicho mi mamá sobre, saben? Mi mamá no era una persona que opinaba mucho, pero yo sé que si le preguntaba me decía, ¿no? Y es algo con lo que aprendes a vivir, ya no te duele, ¿no? Y que creo que eso también es importante decirlo. En el momento lo sufres, es importante tener redes o tus amigos, tu familia, y aprendes a vivir con esas pérdidas, ¿no? Evidentemente son muy personales. ujú, Incluso en una misma familia, cada persona lo vive distinto porque ha tenido relación diferente con esa persona y tiene edad distinta, ¿no? Los recursos Yo también. tenía 27, pero mis hermanos más chicos, pues uno tenía 20, ay, o no. sea, y el otro 22, ¿no? Cómo lo vivieron ellos, muy diferente que cómo lo Claro, viví yo. claro. Y creo que nuestra cultura, aunque sí se socializa mucho la muerte, hablando ahora Del Día de del Día de Muertos. Muertos, aunque sí se socializa mucho la muerte y hablamos de ello, no son conversaciones muy profundas, No. creo yo. Y como dices, algunas personas cuando piensan en la muerte piensan en, somos tan frágiles, ¿no? En cualquier Ujú, momento. Y sí, cierto, sí, es verdad. Pero una cosa que sí yo les recomiendo, y ahora sí que esto sí se los voy a recomendar, es
estudien tanatología, Ay, sí. lean sobre eso, porque nunca me había sentido yo más entusiasmada con la vida que cuando, bueno, ya después, mucho tiempo después, el tema, cuando yo creo que ya podía yo procesarlo, ¿no? Y hablar de eso, me acerqué, tenía una amiga, que esas son coincidencias de la vida, o como yo que soy ajonjolí de todos los moles y conozco mucha gente. Ella era la directora de un centro tanatológico y ahí se impartía un diplomado, Ujú, pero daban charlas cortas, porque el diplomado dura años, un año, ujú. ¿no? Como todos los diplomados. Y yo entré a estas charlas cortas, entonces te daban como una charla de cada tema de lo que se veía durante un año. Y nunca me sentí yo más vida y más llena de energía y más entusiasmada que cuando estuve hablando de la muerte una vez a la semana. Porque eso te pone en perspectiva Claro. y dice, mira, estas son las cosas, tú decides qué es lo importante para ti, ¿no? Tienes un tiempo finito, porque es lo que sabemos que existe, ¿no? Independientemente de la religión de cada quien. Y sobre ese tiempo tienes que hacer lo que puedas y sobre todo algo que nunca se me va a olvidar que decía era, la manera como tú vas a morir, tú la decides. Si tú quieres cuidar tu cuerpo y llegar con un cuerpo bien, pues desde ahorita lo estás trabajando. O sea, esto no va a empezar cuando cumples 60, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un tema muy interesante. Yo personalmente nunca he estudiado así formalmente. Yo sé que hay personas que estudian maestrías y, Ujú. ¿no? Mm. Pero me parece, yo creo que eso es lo que me ha impulsado a no limitarme a pesar de que sea una persona Introvertido. introvertida, ¿no? Es lo que me ha motivado pues a eso, a acercarme a las personas y a ser quien soy, porque no tenemos tiempo de ser no tenemos tiempo para ser otras personas. Tenemos que ser quien somos, ¿no? Y disfrutarlo. Y si no lo estamos disfrutando, como dicen ahora, pues por ahí no es. Oye, pues, ¿qué hacemos de cierre? Es que me dejaste Ya con sea. esta pena. O sea, Ven, ¿cómo te pero no explico? por eso les decía, Ya viste con que hablar, cosas. es que hablar de la muerte tiene sus asuntos, pero estamos en el mes, ¿no? Decía, hay que hacer, hay que seguir sobre el tema de Y cáncer. saben, creo que yo creo que en otras culturas, por ejemplo en el Oriente, la muerte no se ve como algo definitivo y algo que se tenga que padecer y sufrir. Y yo creo que eso es algo muy valioso. Desafortunadamente o afortunadamente, porque no puedo decirlo, nuestra cultura no lo hace así. A pesar de que hacemos fiestas sobre la muerte y Ya sé. cantos sobre la muerte, ¿no? Aún así la perspectiva sigue siendo, pues, como triste. Ujú. Sí. Pero de verdad, creo que esos son los momentos, si yo tuviera que decir qué momentos me han cambiado aún más mi vida, yo creo que esos han sido los momentos en donde yo me he reinventado, porque eso es lo que hace la Sí, muerte. totalmente. Te cambia la perspectiva y tienes como que reacomodarte, ¿no? Pero afortunadamente he tenido personas que me han acompañado en esos momentos, que yo creo que eso es lo que debemos de tratar de hacer, aunque no sepamos qué decir, porque normalmente las personas no sabemos qué decir, Sí, y nos da y trabajo. nos da trabajo, pero no tenemos que decir no. La sola Solo presencia. acompañarlas, ajá, y cuando tú estés pasando por una situación complicada, ya sea porque falleció una persona, perdiste tu trabajo, te mudaste, se murió tu mascota o has tenido alguna pérdida significativa y crees que no lo estás pudiendo trabajar, pedir ayuda. Yo creo que eso es porque hay muchas personas que se dedican a ayudarte y saben qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es un proceso muy personal Sí. y es un proceso inevitable, además, Sí, ¿no? Tenemos sí, que no que controlas tú. aceptarlo, ¿no? Sí, Pero no es triste, no es triste. estoy de acuerdo. Oye, voy a hacer cambio como de salto doble Cuántico. cuántico para cerrar. Porque el otro tema que nos une tiene que ver con el liderazgo de las mujeres. Así es. Pero de alguna manera, fíjate que hasta podríamos puentear Ujú, esta capacidad de la vulnerabilidad del líder o la mujer. Pero bueno, ujú. no me voy a meter en ese lío. Me voy a ir más por tu interés
porque como que tu siguiente nuevo Paso. cambio, el Sí, más próximo tiene que el ver siguiente con proyecto en mi vida. el proyecto que tiene que ver con el doctorado y estás como Sí. en este tema del liderazgo de las mujeres. Ajá, Entonces, a lo mejor está padre cerrar con eso. ¿Por sí. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Eh, ¿O para qué? ¿Para qué? Sí, bueno, ¿por qué y para qué? La verdad es que las mujeres en mi vida, las mujeres de mi vida, ¿no? Siempre han sido un modelo a seguir para mí. Aún mi hermana, que me da su opinión, no va a dejarla, ella es un modelo para mí, lo sabe. Mi hermana, la que murió, también es un modelo para mí. Yo me acuerdo de que ella siempre decía, uno no puede estar siempre pensando en que se va a enfermar o que... Ujú. Mi abuela incluso fue un modelo para mí. Mi mamá también, pero mi abuela sobre todo. Entonces, yo en ellas veo líderes en su casa. Muchas de ellas se dedican al hogar o se dedicaron al hogar. Muchas de ellas también estuvieron en el área educativa. Mi hermana fue ingeniera muchos años, ya está jubilada, pero bueno, nadie es perfecto, ¿verdad? Es ingeniera. Entonces, cuando yo venía a Guadalajara decía, pues, ¿qué será que tengo que hacer allá? ¿No? Digo, yo tomé la decisión, pero sí me queda claro que yo a donde he llegado siempre he tratado de identificar como un objetivo. Y cuando llego acá y veo que en mi departamento yo soy la única mujer y todo el resto son hombres, En departamento de comunicación. así es, yo digo, pues Claro, pero aquí imagínate. hace falta presencia. Y entonces decidí que si toda mi vida he encontrado a mujeres que se deberían de dar a conocer, mujeres admirables que han sacado a sus familias adelante, que han tenido sus profesiones y que valdría la pena que las conociéramos, pues para mí sería como un homenaje, ¿no? Así como tu marido tiene el epitafio. El epitafio. Yo tengo ya la dedicatoria de mi tesis del doctorado, ¿no? A todas las mujeres de mi vida. A todas las mujeres de mi vida que he encontrado, ¿no? Como ustedes también, que me parece que son modelos a seguir, pero sobre todo porque me he dado cuenta que las mujeres necesitamos acompañamiento. Y, y lejos de querer convertirme en una persona famosa o un modelo a seguir, creo que mi labor aquí es acompañar a todas aquellas mujeres que así como yo en algún momento alguien les dijo, tú puedes llegar hasta donde tú quieras porque tú eres la que decides. Ay. Y a lo mejor eso es lo que me facilita tomar las decisiones, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estoy haciendo aquí. Y creo que mi trabajo de doctorado pudiera ser una evidencia bueno, no creo. Voy a buscar que mi trabajo de doctorado sea una evidencia de eso, de dar a conocer mujeres que la gente tiene que conocer y sobre todo trayectorias que son muy valiosas y que tienen que estar en la historia, ¿no? Que tienen que ser conocidas y que además tienen que ser compartidas. Y en el camino, pues acompañar a todas estas estudiantes que están a mi alrededor y que así como yo en algún momento vi a alguien y dije, ay, yo quiero ser como ella. Así, que así suceda, ¿no? Si está en tu familia, si está en tu trabajo, si está en tu escuela, ¿no? Si es tu maestro, si es tu compañera, creo que eso es lo que me mueve hacia allá y pues eso es lo que quiero hacer con esta claridad que pues a mis 50 años me llegó y que ya veremos qué sucede a los 60, ¿no? Oye, Inés, bueno, No, le iba a decir mucho éxito por hablar. sí, mucho éxito. No, mucho éxito. Me encanta esa visión y estoy segura de que va a ocurrir. Yo espero que sí. No, Yo creo que sí. y con esto, o sea, de ahí una pregunta que también como que decir resolvemos hacer. Con Ujú, esto que mencionabas que no te gusta dar consejos, la va a cambiar un poquito. ujú, Y con esta experiencia que tienes en la docencia, el tema que también en parte fue columna vertebral de hoy, ujú, el tema de la toma de decisiones, imagínate que tienes a todas las alumnas mujeres que recién graduadas, ¿no? Ujú, Si quieres del área de comunicación. sí. Les diste una conferencia. Ujú. ¿Cuál sería tu cierre final en esa conferencia? Yo creo que hay 2 cosas que a mí me gustaría que se llevaran. Una es que no les dé miedo probar. ¿Ok? Ujú. Y la segunda es que no les dé miedo equivocarse, porque aun y cuando se equivocan están aprendiendo y eso las va a llevar al siguiente nivel, ¿no?
Me parece que esos 2 puntos son importantes. Y el último es que que nadie decida por ellas, que ellas tomen sus decisiones, y que ellas decidan hasta dónde quieren llegar, que la decisión sea suya. Esa sería mi conclusión. Padrísima, padrísima conclusión. Inés, de verdad, muchas gracias. No, O sea, te confirmo lo que ya lo había experimentado las veces que habíamos hablado. Eres de esas personas que uno quiere seguir hablando, pero la verdad nos dejaste sin hablar. Gracias por salvar el episodio, porque en un momento ya no lo iba a seguir. Porque sí, eres muy profunda. Entonces llevas de verdad a que las personas se queden reflexionando. Entonces, pues muchas gracias y un gustazo. No, tenerte. gracias. Igualmente, un gusto estar aquí con ustedes. Como siempre, digo, me encanta platicar y si me dan chance, yo sigo, ¿eh? Porque como dicen, ¿no? La verdad es que les agradezco mucho el espacio. Me la he pasado muy bien. Mm. Me han ayudado a recordar cosas que son importantes y que voy a poner sobre la mesa otra vez, ¿no? Estas conversaciones internas ahora salieron otra vez a la luz. Y pues les agradezco que tengan este espacio porque creo que es muy valioso, no lo dejen, yo sé que no es fácil, pero vale la pena y el impacto, estoy segura que el impacto que pueden tener es muy bueno y pues les agradezco que ustedes hagan lo que yo quiero hacer, que es visibilizar cosas buenas para que vengan cosas mejores. Sí, ¡qué Muchas bonito! felicidades. No, pues mucho éxito de vuelta. Muchas Cierro gracias. con tu éxito. Muchas Gracias, gracias. Inés.